Cordial saludo, soy Alexa Mena Mosquera, estudiante de la tercera corte del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Daré paso a la socialización de la intención investigativa denominada Interpretación teórica de las concepciones de los docentes sobre los grupos interactivos en la mediación de la convivencia escolar en la educación básica primaria. Esta intención investigativa estuvo orientada por la doctora Daisy Rojas. Es importante iniciar destacando o resaltando las motivaciones que dieron paso o dieron origen a la propuesta investigativa. Desde el aula escolar se evidencia una desmotivación, un clima escolar poco agradable, escasa interacción entre los estudiantes e incluso docentes, la no aceptación del otro, el acoso escolar en algunos casos y desde luego la ausencia del diálogo o muy poco, lo cual ha generado causas que vislumbran la necesidad de la inteligencia emocional, de la política pública educativa, destacando además las prácticas pedagógicas y las dinámicas familiares, sociales y culturales evidentes en el contexto educativo. Estas situaciones de síntomas y causas nos permiten pronosticar un bajo rendimiento escolar, ausencia de la empatía para establecer relaciones cordiales con los compañeros y armónicas además, dificultades para trabajar en equipo, repetición de conductas, concepciones docentes y el trabajo cooperativo se ve afectado por las relaciones que se establecen entre los miembros de la comunidad o el grupo en general. Es así como surgen las preguntas orientadoras para esa intención investigativa. Tenemos pues qué interpretación teórica se puede generar desde la investigación realizada acerca de las concepciones de docentes sobre los grupos interactivos en la mediación de la convivencia escolar en la educación básica primaria. Encontramos también cuáles son las concepciones docentes sobre los grupos interactivos para mediar en la convivencia escolar de educación básica primaria, de la mano con cuáles son las características de los grupos interactivos desde las concepciones de los docentes para la convivencia escolar de educación básica primaria. Y por último, qué elementos teóricos se pueden generar de las concepciones pedagógicas de los docentes sobre los grupos interactivos en la mediación de la convivencia escolar en la educación básica primaria. En esta medida surgen unos propósitos en la investigación. Tenemos entonces como propósito integrador generar una interpretación teórica de las concepciones de los docentes sobre los grupos interactivos en la mediación de la convivencia escolar en la educación básica primaria. De igual forma, encontramos unos propósitos concretos, encontrando primero, determinar las concepciones docentes sobre los grupos interactivos para mediar en la convivencia escolar de educación básica primaria. Segundo, caracterizar los grupos interactivos desde las concepciones de los docentes para la mediación de la convivencia escolar de educación básica primaria. Y finalizamos con la construcción desde la investigación realizada una interpretación teórica de las concepciones de los docentes sobre los grupos interactivos en la mediación de la convivencia escolar en la educación básica primaria. En este sentido, esta investigación se justifica desde la perspectiva de la línea de investigación pedagógica, la cual además intenta desde lo teórico una revisión conceptual, teórica, a partir de los autores que contribuyen a la teorización del objeto de estudio. Desde la ruta metodológica está la búsqueda de información relevante, la sistematización y la categorización a través de los instrumentos de recolección y el procesamiento de las mismas. Desde el ámbito socioeducativo, se pretende impactar en una problemática latente y que además es real en el establecimiento educativo que debe abordarse desde el aula a la luz de la teoría para brindar alternativas de solución, lo cual permite vislumbrar un enfoque pedagógico innovador al involucrar el diálogo, el trabajo cooperativo y la inteligencia emocional como elementos indispensables en el proceso formativo y educativo de los niños y niñas. Es relevante también la mirada desde lo profesional,
ya que recobra importancia porque aborda las concepciones de los docentes emergentes de las prácticas pedagógicas, las interacciones y la convivencia escolar, aspectos de interés en el quehacer docente. Desde las perspectivas teóricas con relación a los antecedentes, encontramos que estos brindan elementos teóricos, conceptuales y desde la perspectiva del investigador en aras de fortalecer el objeto de estudio. Por ello, se hace un recorrido en el contexto internacional y en el contexto nacional que den cuenta de investigaciones previas que sirvan como orientación para el trabajo investigativo de esta propuesta. En ese orden de ideas, es importante la fundamentación teórica. Nos remitimos entonces a presentar las teorías más relevantes para el desarrollo de este proceso investigativo, destacando el papel del fundador de la teoría sociocultural, Vygotsky, también destacando el papel de la teoría de la inteligencia emocional que nos presenta Goldman como psicólogo, y desde luego el papel del pedagogo Paulo Freire, quien nos habla de un aprendizaje dialógico, quien además sostiene, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. En este sentido, nos remitimos a Jürgen Habermas, sociólogo y filósofo, quien nos habla también desde la perspectiva del aprendizaje dialógico. Y por último, encontramos a David y Roger Johnson, quienes nos hablan del aprendizaje cooperativo y su importancia en el ámbito educativo. Y desde luego en esta investigación recobra gran importancia esta perspectiva para dar continuidad al trabajo y a los aportes que estos teóricos nos hacen para la construcción de teorías novedosas y que impacten en el aula escolar. Por tanto, en este sentido, hablamos desde lo metodológico que la investigación se enmarca en el paradigma interpretativo, también con el interaccionismo simbólico, ya que van muy de la mano y ayudan a dar sustentos y soporte a la propuesta investigativa. En este orden de ideas, hablamos que la investigación cuenta con una naturaleza investigativa desde lo cualitativo. En la parte metodológica o el método que se utiliza en dicha investigación es la etnometodología, que da respuesta desde las interacciones a la propuesta o al objeto de estudio en mención. El contexto donde se va a desarrollar la investigación son dos instituciones de carácter público en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, que es la Institución Educativa Técnico Industrial 10 de Mayo y la Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito, contando con la participación de 7 docentes y 2 grupos de estudiantes para obtener la información necesaria y continuar con el proceso metodológico. Como técnicas e instrumentos, encontramos la entrevista en profundidad acompañado del guión de entrevista y la observación no participante, la cual contará con una guía de observación. Para el análisis de los datos, nos basamos en la teoría fundamentada teniendo en cuenta los elementos de codificación, categorización y la contrastación de la información, lo cual nos permite realizar un ejercicio riguroso que dé cuenta de la intención investigativa y del objeto de estudio propuesto. Por último, tenemos los criterios de rigurosidad científica, los cuales se enmarcan en la comparación constante y el muestreo teórico, elementos fundamentales también para dar forma y sustento a la propuesta investigativa. Muchísimas gracias por su atención.